Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo. Mateo capítulo 6. Hoy el Señor tiene una palabra preciosa para nosotros. Amén. Amén, hermanos. El Señor nos ama mucho. Él está siempre allí atento a nosotros, cuidándonos, guardándonos, llenándonos de luz, de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento, de fe, de amor, todo lo que Él sabe que necesitamos. Ahí está el Señor cada día trabajando en nosotros. Él es el alfarero, nosotros somos el barro, y Él conforme a sus propósitos pues nos va capacitando. Amén, hermano. Entonces leemos Mateo capítulo 6 versículo 33 y 34. Dice la palabra del Señor: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Aquí el Señor pues estaba hablando del sermón del monte. El sermón del monte es así como se le llama. Empieza en el capítulo 5 con las bienaventuranzas y culmina en el capítulo 7 hablando de la casa cimentada sobre la roca. Y aquí estamos en el capítulo 6, ya culminando el capítulo 6, pero el Señor habla desde el versículo 24 de este capítulo 6, habla sobre las riquezas del mundo y las riquezas del reino de los cielos, ¿cierto? Hacer tesoros en el cielo y no aquí en la tierra. Y bueno, el versículo 24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y ama al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué el Señor toca este tema? Y más adelante habla del afán, el vivir afanado, la ansiedad, el apuro en nuestro corazón, en nuestra mente. Por lo menos llega a fin de año y todos que estamos, como se dice, educados o alineados, ¿cómo se puede decir? O moldeados, ¿cierto?, al mundo, pues llega Navidad, llega fin de año, año nuevo y todas esas cosas, y uno está como que metiéndose en el mismo asunto, en el mismo cuento de, bueno, hay que celebrar Navidad, hay que celebrar año nuevo, hay que comprar ropa nueva, hay que arreglar la casa, hay que recibir bien el próximo año, y todo eso está ahí como que controlando nuestras emociones y sentimientos, y viene el afán, y viene la ansiedad, y vienen todas esas cosas, las preocupaciones de dónde saco dinero, me va a tocar prestar, me va a tocar buscar el dinero, ropa nueva para mí, ropa nueva para mis hijos, ropa nueva, y entonces uno está como que enfocado en eso. Y digo siempre estas cosas: nada es malo mientras no nos desenfoque del reino de Dios. En el momento de que las cosas del mundo empiezan a desenfocarnos de las cosas de Dios, desde este momento se vuelven malas. No importa lo que sea, por más bueno que nos parezca, son malas si te desenfocan del reino de los cielos. Por eso encontramos en la Biblia también las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Importante entender que la Biblia
ha sido creada con el propósito principalmente de que nosotros nos enfoquemos en el reino de los cielos. Amén, hermano. Y vamos a leer un pasaje muy importante que está en segunda de Timoteo, o segunda carta de Pablo al siervo Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe en Cristo Jesús. Mire lo que dice el pasaje, que las sagradas escrituras nos pueden hacer sabios, pero ¿para qué? Para la salvación. Para la salvación. Y cuando habla de la salvación está hablando del reino de Dios. Amén, hermano. El reino de los cielos, donde está nuestro hogar eterno. Y Apocalipsis 21 es claro en decir que un nuevo cielo, una nueva tierra nos espera, y que en ese lugar ya no hay más pobreza, ya no hay más enfermedad, ya no hay más sufrimiento, ya no hay más injusticia, ya no hay más muerte en ese lugar. Ahora, vivimos los tiempos cercanos al día en que Dios tome su iglesia para llevarla al reino de los cielos. Vivimos el tiempo cercano. Dice que se tocará la trompeta y entonces vendrán por nosotros y nos llevarán para vivir eternamente con Dios. Y dice la Biblia que nadie sabe el día ni la hora, que en cualquier momento se puede dar eso. O sea, no es algo que yo diga, hombre, faltan como que mucho tiempo para eso. No, nadie sabe. Puede que ya estemos muy cerca. Mire que alguien decía que el anticristo ya nació. Y cuando el anticristo aparezca, será el momento en que la iglesia será tomada. Porque cuando el anticristo empiece a reinar la iglesia, nosotros ya no puede estar aquí en la tierra. Amén, hermano. Eso es lo que dice claramente la Biblia en segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Ahí es donde encontramos ese pasaje donde dice que el hombre de pecado aparecerá, pero cuando él aparezca tendrá libertad para actuar, que no habrá quien lo detenga. Hoy en día, ¿quién detiene al enemigo? La iglesia, a través del poder del Espíritu Santo, porque Dios nos ha dado poder contra los demonios, de echar fuera a los demonios. Entonces ellos no pueden actuar. Nuestras oraciones, el predicar el evangelio constantemente, los milagros, prodigios y señales que hace el Espíritu Santo a través de la iglesia, todo eso le impide al enemigo, y todavía no es su tiempo. Su tiempo de él es cuando la iglesia ya no esté. Eso está muy claro en la Biblia. Entonces, si por ahí dicen que ya nació, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Nos falta mucho. Y él va a imitar a Jesús. Jesús empezó a los 30 años su ministerio. No sabemos a qué edad empezará él su ministerio. Y si ya nació, imagínate qué falta. ¿Cierto? Dicen que ya nació. Yo no estoy seguro. No estoy asegurando que él ya nació. Pero si nosotros empezamos a analizar todas estas cosas, ¿qué significa el toque de la trompeta? La trompeta también significa el evangelio, la predicación del evangelio. El toque de la trompeta también significa que, pues, bueno, Israel, cuando se tocaba la trompeta antiguamente, era para llamar al pueblo a reunirse, o era para llamar al pueblo según el sonido que haga la trompeta, ¿cierto?
O era para reunirse para solucionar algún problema, o era para reunirse para la guerra, o era para reunirse para ya empezar a caminar hacia otro lugar. Habían varios toques de trompeta distintos, pero cada toque de trompeta era un llamado. Entonces, cuando la Biblia habla de un toque de trompeta, habla de un llamado. El toque de trompeta significa que Dios nos está llamando. Por eso cuando dice la Biblia que se tocará la trompeta, quiere decir que esa trompeta será el llamado. ¿Cuál es el llamado hoy en día? El Evangelio. Porque cada día se nos predica y se nos recuerda y se nos exhorta y se nos está hablando de que estemos apercibidos, de que caminemos con mucho cuidado, que tratemos de alejarnos del mundo, de las costumbres y de las cosas del mundo lo más posible que podamos. Amén. Que nos alejemos. A mí me gustaba mucho el fútbol. Ahora está ahí el mundial y les voy a decir que ni un solo partido en esta vez me he visto. Ni un solo partido me he visto de ningún equipo. Y antes me gustaba, estaba ahí atento a todos los partidos del mundial. Esta vez no. Y digo, no sé, ¿será que ya no siento ese deseo que tenía antes? O sea, uno como que va perdiéndole ese gusto a las cosas del mundo. Pero si nosotros no estamos perdiendo esos gustos de las cosas del mundo, sino que estamos afanados y seguimos más afanados que nunca, entonces hay que ponernos a reflexionar, a meditar cómo estamos. Parece que no estamos espiritualmente avanzando porque seguimos atrapados por las cosas del mundo. Seguimos esclavizados a las costumbres, placeres y deleites del mundo. El pasaje que acabamos de leer dice: mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás será añadido. ¿Por qué dice Jesús estas palabras? Porque la gente que lo seguía lo quería hacer rey, pero en este mundo. La gente que lo seguía, muchos de ellos estaban ya contando a Jesús como rey sobre Israel y derrocando y destruyendo a todo enemigo que se levantaba contra Israel. Entonces a Jesús lo miraban como un David cuando derrotó a Goliat, cuando derrotó a todo enemigo, y en el tiempo de David Israel gozaba de riquezas, de poder, de libertad, y no había ejército que pudiera enfrentar a Israel. Entonces ellos estaban esperando a otro David. Entonces Jesús les dice estas cosas: busca primeramente el reino de los cielos. Obviamente que muchos se incomodaron, se fastidiaron y dijeron: ¿y este loco qué habla? Nosotros lo que queremos es alguien que reine hoy, ahora mismo sobre nosotros. Tenemos un rey como Herodes que es malo, estamos sometidos a Roma, al imperio romano, y también los romanos nos cobran tributos, nos tienen pobres, nos tienen esclavizados, nos tienen mal, estamos viviendo mal, y queremos a ese rey que venga y nos dé una vida mejor. Y a veces así estamos nosotros, venimos a Cristo, pero para que nos dé una mejor vida, para que celebremos una mejor Navidad, para que celebremos un mejor año nuevo y para que tengamos un nuevo año de prosperidad material sin tomar en cuenta el reino de los cielos. A veces pasa eso también en nosotros. Y Jesús nos dice esta noche: cuidado que te estés enfocando solamente o mayormente o primeramente en este mundo y dejes en segundo o en tercero o en cuarto lugar o en último lugar el reino de los cielos. Y en la Biblia encontramos una parábola del rico insensato. Dice que este rico insensato empezó a amasar mucho dinero. Le empezó a ir muy bien en los negocios y empezó a amasar mucho dinero, tanto dinero que agrandó todo lo que tenía, lo hizo más grande,
guardó mucho tesoro. Y un día, cuando ya vio que tenía mucho, dijo: ahora sí, me voy a gozar, a deleitar con todo esto que tengo, porque pues lo logré. Y ese mismo día se murió. Es una parábola de la cual habló Jesús en Lucas capítulo 12. ¿Y qué sucede cuando muere este hombre? Sucede de que el Señor dice: hombre insensato, ¿para quién amasaste tantas riquezas? Si ya la vida corta que tenías en este mundo hasta ahí llegó. Todas las riquezas que amasaste, trabajaste duro toda la vida amasando riquezas. Y ahora que ya las tienes, todo lo que soñaste tener, te llega la muerte. ¿De qué te sirve? Y no hizo tesoros en el cielo, dice el Señor. En ningún momento hizo ningún tesoro en el cielo. Quiere decir que él dejó en último lugar las cosas de Dios. Si Dios lo llamó a un ministerio, no le sirvió a Dios porque no tenía tiempo para servir a Dios. Si Dios lo llamó a que, pues, no sé, diera sus ofrendas en la iglesia también para ayudar al crecimiento, al desarrollo de la obra de Dios, para suplir las necesidades, hay que pagar los servicios, hay que arreglar el local. Hay hermanos en la iglesia también que a veces están pasando momentos difíciles de necesidad, a veces hay que ayudarles con algo. Bueno, son tantas cosas que lo que ingresa económicamente, pues, si tenemos temor de Dios, le vamos a dar un buen uso. Porque un día tendremos que darle cuentas a Dios por cada peso que Dios puso en nuestras manos. Amén. Dios nos va a llamar a cuentas por todo. ¿Qué hicimos? ¿Y qué no hicimos? Entonces, este hombre había tenido tiempo para cumplir todos sus sueños, sus anhelos, sus proyectos, todo. Pero no tuvo ni un instante para servir a Dios. Por eso es que el versículo 34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán. Bueno, el versículo 24 era. Estamos en el 6:24 de Mateo. Ninguno puede servir a dos señores. O aborrece al uno y amará al otro, o estimará el uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y al mundo. Aquí la palabra riquezas en realidad se llama mamón. O sea, en la Biblia hay palabras que tienen está marcado con un símbolo o algo. Cuando tú lees la Biblia, no todas las Biblias lo tienen, pero muchas Biblias de estudio lo tienen. Que en realidad la palabra riqueza aquí se llama mamón, un espíritu, un demonio, el demonio de las riquezas. Cuando a Jesús, ¿cierto?, el diablo dice que vino a tentarlo, ¿qué le ofreció? Riquezas materiales. Y le dijo: si postrado me adorares, te daré estas riquezas. Hoy en día hay muchas religiones que hablan de prosperidad material, que mayormente los temas son prosperidad material. Y digo, no es malo nada de eso, si no nos desenfoca del reino de los cielos. ¿Por qué? Si vemos a Jesús a ninguno de sus discípulos o de sus seguidores lo hizo rico materialmente, sino más bien les pidió. ¿Qué le dijo al joven rico? Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Zaqueo, que era rico, ¿qué hizo? La mitad de sus bienes se los dio ¿a quién? A los pobres. Y a los que le debía, ¿qué hizo? Le devolvió 4 veces más. A los que estafó y robó. Entonces, cuando vamos a la Biblia, vemos que más bien Jesús alejaba la gente que quería seguirlo de todo corazón. ¿Qué hacía Jesús? Lo alejaba de mamón, de las riquezas. Mamón es un demonio.
el mismo demonio que lo tentó a él, que le ofreció riqueza. Mamón, así le llamo. Por eso aquí en mi Biblia tiene un símbolo ese donde dice riquezas. Tiene ahí un chulito, como dicen acá, que te lleva a otra parte de la Biblia donde ahí te explica qué significa esta palabra riqueza, porque hay otras partes en la Biblia donde habla de riquezas, pero riquezas del reino de los cielos. Por eso tenemos que entender que hay riquezas que sí son buenas, que son las del reino de los cielos, y hay riquezas que son malas, que son las de este mundo, porque Jesús también dijo: haced tesoros en el cielo. O sea que allá sí se pueden hacer riquezas. ¿Y cómo se hace riquezas allá? Muy fácil, haciendo lo que Dios nos manda hacer, sirviendo al Señor. Mientras que aquí tratas de no hacer riquezas, allá sí hacer riquezas, porque estás haciendo lo que Dios manda, dedicando tiempo a servir a Dios, sirviendo en la iglesia, en alguna área como líder. O sea, pones en segundo lugar el mundo, pones en segundo lugar las cosas del mundo. De pronto les cuento algo que pasó. Un hermana, le tocaba uno de estos días pues predicar en la iglesia, ministrar en la iglesia, y ella tenía un negocio. Entonces su negocio debía cerrarlo pues por lo menos una hora antes de ir para la iglesia. Y sucede que en ese mismo momento que ella estaba ya cerrando, la llaman por teléfono y le ofrecen un negocio. Y ella ve que ese negocio le iba a ser bueno, iba a ganar dinero. Entonces llamó y dijo: bueno, hoy no voy a ir porque, bueno, tengo un inconveniente y que no sé qué, y Entonces se quedó haciendo el negocio y no vino para la iglesia, no vino a predicar, lo hizo otra persona. Y miren que a veces Dios permite, eso es una prueba a veces, que Dios permite para ver si lo que predicamos estamos dispuestos a vivirlo. Y el pastor dijo: hermana, yo sé que usted no vino porque le llegó esto, el negocio y todo eso. Sí, pastor, es verdad. Y el pastor él en su corazón dijo: bueno, si la iglesia son 2 horas de servicio y la prédica pues 40 minutos, media hora, ¿por qué no le dijo al del negocio que viniera después del servicio? O sea, si era a las 5 que venía, cierto, el hombre a hacer el negocio le hubiera dicho: venga a las 7, porque me voy para mi iglesia. Espéreme unas 2 horitas. Y si eso es bendición de Dios, Dios mismo se va a encargar de que esa bendición no se pierda. Bueno, lo voy a repetir. Dios se va a encargar de que no se pierda. Pero a veces nosotros como que vivimos afanados. Por eso dice el Señor: cuidado con vivir afanado. O sea, cuando habla de aquí, la palabra de este afán habla de esclavitud, de personas que son esclavos del trabajo, del dinero. O sea, viven allí todo el día, desde las 3, 4 de la mañana están despiertos y están ya en su negocio o en su trabajo. Y cuando les toca ir a la iglesia cierran un ratico ahí, pero con qué tristeza cierran el negocio, y a veces empieza a llegar la gente justo a la hora que se van para la iglesia, o algo se presenta cuando se van para la iglesia que tiene que ver con el negocio, y llegan tarde a veces a la iglesia. O por último dicen: ya no logré ir porque ya me demoré y ahora me tengo que de pronto bañar, cambiar y todo eso, y cuando ya me bañe y me cambie ya el culto terminó, ya no voy. El Señor sabe, o que el Señor me perdone, pero el Señor está esperando que tú y yo tomemos la decisión de ponerlo a Él en primer lugar.
un hermano que conozco también, la misericordia de Dios, he podido conocerlo. Este hermano, todos los días, en su iglesia el culto es a las 7 de la noche. Y él todos los días, 5 de la tarde, él ya está en su casa, bañándose y listo para ya más o menos a las 6 irse para la iglesia. Y él tiene su carro. ¿Y sabe qué es lo que hace? Él dice, yo trabajo independiente con mi carro. Y todos los días salgo a buscarme con mi carro y Dios todos los días me da lo necesario. Y yo a las 5 de la tarde, yo le he dicho al Señor, 5 de la tarde no trabajo más. Así me salga el mejor cliente. Así me paguen la plata que me paguen. 5 de la tarde yo no voy. Y entonces el hermano 5 de la tarde ya está en su casa, ¿cierto? Bañándose, arreglándose, leyendo la Biblia, si le toca predicar. Ya obviamente su prédica la tiene preparada, pero repasando lo que va a predicar y todo eso. O si le toca dirigir el servicio o algo. Y toma su carro y no se va él con el carro vacío a la iglesia, sino que va buscando hermanos. Y los llama o les escribe, hermano, ya lo voy a recoger, hermano. Y se va con su carro lleno a la iglesia, lleno de hermanos. Y si no caben, se sientan el uno encima del otro, pero se va con el carro lleno para la iglesia. Y eso es, cada servicio lo hace. Y nuevamente termina el servicio y nuevamente, hermanos, vamos, súbanse a su carro. Y nuevamente los va dejando por su casa. Es el último que llega a su casa. Si el servicio termina a las 8, él va llegando como a las 9, 9:30 a su casa. Porque venía de dejar a los hermanos. Y eso cada servicio lo hace sin fallar. Él tiene un poco de defectos como cualquier ser humano, pero él tiene eso. Y él es feliz haciendo eso. Mírenme. Y el Señor continuamente lo bendice. Continuamente lo bendice. Empezó con un carrito viejito. Después se compró un carro mejor. Después tenía 3 carros y los alquilaba, pero vio que no le daba tanto resultado y se compró una minivan. Y ahora tiene una minivan y después un auto que lo vendió después a otro familiar. Pero el Señor lo tiene bendecido. Mírenme. Eso es un ejemplo que Dios nos permite ver. ¿Para qué? Para que aprendamos a vivir la palabra. Que Mamón no nos esclavice. Que el mundo y sus deleites y sus placeres y todas esas cosas no nos esclavicen. Yo no estoy diciendo tampoco que seamos tan radicales en no disfrutar de una cosa de otra. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de darle el primer lugar a Dios en todo. En todo tiempo y en todo momento. Si a mí me invitan a algún lugar a pasear, yo miro, ¿cierto? Si no me impide, porque primero es el Señor, pero si veo que voy a predicar y todo y me impide, digo, no puedo. Dejémoslo para otro día, para otra ocasión, para otro momento, porque pues tengo que cumplirle primero al Señor. Amén, hermano. Entonces es importante también entender que el reino de los cielos es, creo que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero el reino de los cielos es contrario al mundo. Por eso el Señor aquí pone el ejemplo en el versículo 24, no puedes servir a 2 señores, o sea, o eres del reino de los cielos o eres del mundo, pero no puedes servir a ambos. O sea, hablando de la prioridad, ¿a quién le damos la prioridad? No es que no puedo ir a la iglesia por esto y por esto y por esto. Bueno, le estás dando prioridad a eso. Si confiamos en Dios, sabes que Dios se va a encargar. Había una hermana que ella cuenta su testimonio, que ella le daba temor dejar su casa sola porque tenía un negocio y a ella le habían robado ya varias veces. Pero ahora que ella se hace creyente, ella seguía con ese miedo de que se vuelvan a meter a su casa, así que ella no se iba a la iglesia si no dejaba a alguien en su casa. Y si no había nadie, pues no iba para la iglesia. Y un día escuchó un mensaje sobre confiarle a Dios nuestras cosas. Entonces aquel día ella oró y dijo, Señor, yo voy a hacer algo,
Porque muchas veces no puedo venir a la iglesia y yo tengo ese anhelo, ese deseo de venir a tu casa y a veces no puedo. A veces una semana, 15 días sin venir a tu iglesia porque no tengo quien me cuide la casa. Pero voy a hacer algo. Yo voy a venir, Señor. Así no haya quien cuide la casa, yo voy a venir. Y entonces empezó ella a poner en práctica eso. Y un día dijo, bueno, Señor, dejo en tu mano mi casa y me voy para la iglesia. Y se vino para la iglesia. Y ese día regresó y no pasó nada. Otro día nuevamente con más confianza dijo, bueno, Señor, te la dejo en tus manos y me voy para la iglesia. Y así empezó ella. Y con el tiempo, miren cómo son las cosas, que ella misma da testimonio. Que después ya hasta sobraba gente que se quedara cuidando la casa. Cuando ella todavía no tenía la fe para dejar la casa sola, era bien difícil encontrar a alguien, porque el enemigo es astuto. El enemigo, cuando te ve que algo te detiene para servir a Dios, ahí te está molestando. Pero cuando ella ya dijo, no, yo mi casa la dejo sola porque yo sé que Dios me la cuida. Ahora sí ya había gente que hasta venían a preguntarle, oye, ¿y te vas para la iglesia para cuidarte la casa? Mire, hermano, cómo son las cosas. Por eso uno debe confiar en el Señor. Amén, hermano. Confíale tu vida, tu tiempo, confíale todo. Por eso dice el Señor, versículo 33, 6:33 de Mateo. Mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas que tú necesitas, ¿qué dice? Serán añadidas. Todas serán añadidas, todas, no dice algunas, sino todas esas cosas que tú necesitas. ¿Por qué? Porque aquí había gente, como les dije hace un momento, que querían hacerlo rey. Y al quererlo hacer rey era con la finalidad de que Él traiga paz sobre sus vidas, de que Él traiga una vida mejor y ellos ya no querían ser más esclavos de Roma. Pero el Señor les dice, no importa la realidad del mundo, porque cuando tú eres parte del reino de los cielos, ya la realidad del mundo pasa a segundo lugar, porque tú ya no andas preocupado por las cosas del mundo. O sea, lo que Él trataba de que ellos entendieran es que ya no iban a andar preocupados por Navidad. Si venía Navidad, que venga. Y si había para comprar ropa nueva, bueno, gloria a Dios. Y si no había, gloria a Dios también. Pablo aprendió y Pablo decía, sé vivir humildemente, en la abundancia o en la escasez. Haya ropa nueva en Navidad o no haya ropa nueva en Navidad, yo igual vivo. Bueno, por ahí 1 o 2 dijeron amén. El resto como que no están de acuerdo. ¿Ah? Hermano, mira, ve.